Señor, ya tú sabes, primeramente, como siempre lo hemos pedido, habla al predicador y a su familia primeramente. Después habla, Señor, como tu propósito ha sido definido con cada uno de tus hijos, con los padres de familia, con los hijos, con los que han de recibir, Señor, la instrucción y la educación de tu palabra. Creemos que eres tú el que la das. Y en base a todo lo que no viene de tu palabra, por favor, elimínalo. No permitas, Señor, que nosotros tomemos control, más bien toma tu control. Porque no es mi pueblo, es tu pueblo. No es el pueblo del pastor, es tu pueblo. De hecho, el pastor y nosotros pertenecemos a tu pueblo. Somos tus hijos, Señor. Y como hijos tuyos, aquí estamos para recibir lo que has definido, la porción para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hace algunos años, hermanos, en Asia, un joven empresario muy exitoso fue entrevistado por la televisión. Le preguntaron que cuál es el secreto de su éxito y él respondió: todo comenzó el día que decidí honrar a mi padre y a mi madre. Contó cómo, a pesar de tener poco dinero, cuando él tomó esa decisión, él separaba un poco para compartir con su padre, para compartir con su madre. No era mucho, dijo él, pero siempre fue con amor y con gratitud. Después de que el padre falleciera, la madre enfermó gravemente. Él vendió hasta su auto y parte de su negocio para poder cubrir con las enfermedades y con la enfermedad y los tratamientos que tenía que cubrir para poder ayudar a su madre. Años después, él recuperó todo y más. Y al final de la entrevista dijo con lágrimas: no hay mejor bendición, no hay bendición más grande que el ver a mi madre sonreír, sabiendo que no fallé en el deber que tuve con mis padres. Amén. Un deber cristiano es una responsabilidad que Dios nos dejó impresa en la Biblia. Pero no es para que nosotros lo agarremos y lo pongamos en una mesa como adorno, sino para que lo cumplamos. Diga, para que lo cumplamos. Para un cristiano nacido de nuevo, el deber es una entrega en donde no solamente se cree, sino que también se actúa. La pregunta: ¿somos o no somos cristianos? ¿Pero por qué pregunta eso, hermano Yader? Porque en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3 al 4, nos dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir: yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Hermanos, Dios enfatiza que al cumplir sus mandamientos, evidenciamos que no solo lo conocemos, sino que también tenemos una relación con Él. ¿Cómo comienza, preguntaría usted, el deber de todo cristiano? Bueno, ya lo dijimos, comienza con el conocimiento de un mandamiento revelado en la palabra de Dios. Y la demanda de ese mandamiento es la acción que Dios pide de sus hijos. Por ejemplo, el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, debe mostrarse no solo en palabras, sino también en acciones que reflejan esa obediencia a Dios. Hoy continuamos con la serie La Familia Cristiana y hoy hablaremos a los hijos cristianos. Entonces continuamos con la serie de la familia, y antes de que alguien crea que, como nos dijo nuestro pastor, y como también voy a repetir, que el mensaje es únicamente para los hijos, le recuerdo a los padres que somos hijos si nuestros padres todavía viven, fuimos hijos si nuestros padres ya no están entre nosotros, pero también somos hijos de Dios. La palabra es para cada uno de nosotros. Amén. Quiero hablarle acerca del deber de la honra. Y en Efesios 6, del 2 al 3, miren lo que nos dice: Nuevo Testamento, no Viejo, Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Empecemos con el fundamento. Nuestro Dios, el creador de todo. ¿Alguien dice amén? Amén. Él es el creador de todo. Amén. Entonces, nuestro Dios, el creador de todo, instituyó a la familia como la primera estructura social humana y la bendijo con un orden, con propósito y con autoridad. Ese orden empieza con sus mandamientos, los cuales, de los 10 que prescribió a Moisés en el Antiguo Testamento para las familias, los primeros 4 se dirigen a nuestra relación con Dios. Usted se preguntará ¿por qué? Porque Dios es primero. Diga, Dios es primero. Dios es primero. Y diga también, Dios es único. Dios es único. Y a los que piensan, a los que creen, a los que ponen a Dios como primero, en Éxodo 26 de ellos dice: yo mostraré, dice el Señor, fiel amor por 1000 generaciones a los que aman y obedecen mis mandamientos. ¿Oyó? Yo mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Estos primeros 4 mandamientos se resumen en el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo creo que estar atento a la palabra del Señor es una muestra de reverencia hacia Dios. Es una evidencia de que usted necesita de lo que Dios está a punto de hablar. Y no porque lo traiga yo, sino porque es su palabra. Porque ese es el fundamento. Todo empieza con un mandamiento. Entonces, hablando de los mandamientos, los siguientes 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con los demás. Y se resumen en el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 6 mandamientos, el primero, enumerado como el quinto, nos manda: honra a tu padre y a tu madre. Entonces vemos que después de honrar a Dios, ¿cuál es el mandamiento más importante para Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en el orden de Dios, primero es Dios, pero después son ¿quiénes? Los padres. Es deber también de los padres enseñar lo que es recto y correcto. Es el deber de los padres guiar con sabiduría y amor para mantener la familia en orden. La Biblia establece y resalta en Efesios 6:4 acerca de este deber para los padres. Miren lo que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. ¿Cuál es el deber de los padres? Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero para poder educar a los hijos en la disciplina y el camino del Señor, a los padres les es necesario primero nacer de nuevo. ¿Escuchó? Es necesario. Bueno, gracias, solo una persona está escuchando. Escuche, es necesario, no es burla, hermano. Usted puede contribuir, usted puede interaccionar, pero necesito saber que tengo su atención. Mire, es necesario que los padres nazcan de nuevo, como lo dijo nuestro jovencito que empezó la serie. Le es necesario, porque si no, ¿cómo puedo enseñar a vivir una vida de fe? O diría la Escritura: no enseñes una vida de fe fingida, sino una vida de fe genuina. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque eso es lo que a nosotros nos empieza en el camino que ya pronto veremos de qué se trata. Es razón vital de importancia venir a la iglesia por eso, porque en este lugar es donde se recibe la formación familiar. Para los padres, un deber cristiano debería ser parte de pertenecer a una iglesia donde se enseña bajo un liderazgo aprobado, para que ese liderazgo aprobado les sirva, les anime y les edifique y les incluya en el rol recomendado, como se hace en este lugar. Quiero aclarar que cuando la Biblia dice padres,
Quiero aclarar que cuando nosotros decimos padres, nos referimos al fundamento del hogar. ¿Cuál es el fundamento del hogar? El matrimonio. Y el matrimonio entre una mujer y un hombre. Dios escoge a un hombre y a una mujer para formar el hogar. El hogar es el lugar que Él manda, que sea el lugar de entrenamiento para los hijos. Lugar donde se les enseña el respeto y el sometimiento a la autoridad legítima. ¿Por qué aclaré esto de los padres? Porque no sobra el contumaz que diga, bueno, cuando ellos están hablando de los padres, están hablando de dos hombres. El Señor reprenda al diablo. Y como muchas cosas, escuchen, no están muy claras en este país, era justo y necesario aclarar eso. Cuando se refiere a los padres, se refiere la Escritura a los padres terrenales, a los padres biológicos. ¿Me escuchó? A los padres que los criaron, a los padres que los engendraron, quienes se tomaron el tiempo para darle a usted la formación que usted necesita. La palabra griega del hebreo de honra es kabod. Si nos colabora allí, es kabod, que significa un valor significativo de mucho peso, o de asignar un valor significativo parecido al de la gloria. ¿Por qué parecido al de la gloria? Porque Dios no comparte gloria con nadie. ¿Sí me explico, verdad? Dios no comparte gloria con nadie, pero es parecida. La honra a los padres es parecida al significativo de asignación de valor en gloria. El contexto bíblico, la honra, para que sigamos el tema, es el reconocimiento profundo del valor intrínseco otorgado por Dios a los padres. Honrar a los padres significa reconocer y respetar la posición que Dios les ha asignado dentro de la familia. El deber de honrarlo no es una sugerencia humana, sino es una orden divina. Permítame recordarle que los ojos del Omnipotente están recorriendo toda la tierra para ver quién presta atención a sus mandamientos, para ver quién o cómo nosotros reaccionamos a los mandamientos prescritos por Dios. Pero no sobra el que dice, pero hermano, mi carrera, en estos momentos yo estoy que en mi trabajo, después del dueño, yo, hermano, usted me entenderá. Permítame decirle que Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió despojarse de sus privilegios divinos, honrar el mandamiento de su Padre Celestial, obedeciendo a sus padres terrenales. Aunque Él era el Salvador del mundo, Él se sometió a la autoridad de José y de María, demostrando que la honra a los padres es un reflejo de la obediencia a Dios. Cuando llegaba el tiempo de la Pascua, cada familia de todos los lugares venían al lugar donde estaba el templo. Venían de todas partes del mundo, los que habían sido exiliados, venían con su familia, venían y traían tributo a Dios, ofrenda a Dios, alabanza a Dios, sacrificio a Dios, y lo daban, y aquella fiesta era tremenda para cada uno de ellos. Entonces resulta que cuando vinieron en una ocasión y traían a Jesús en una de esas ocasiones, Él se les perdió. Y cuando se les perdió, ellos no se dieron cuenta que se les había perdido, sino 2 o 3 días que ya estaban, por ejemplo, camino de regreso a Nazaret. Y cuando estaban allí, dice, ay, que sí, si nos hace falta el nene, nos hace falta el Señor, nos hace falta el Creador del mundo. Y dice, ¿cómo pasó? Bueno, comienzan a preguntarse, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? No, nadie lo había visto. Regresaron a la fiesta y lo encontraron en una de las sinagogas, predicando, enseñando el Evangelio. Entonces cuando su padre y su madre lo vieron, le dice, ay muchacho, cuánta angustia nos has causado, te hemos buscado y te hemos... ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Por qué me buscaban en otros lugares si ustedes,
que el ángel que te habló a ti, el ángel que te habló a ti, te dijo que yo soy el Hijo de Dios. Yo me tenía que haber encontrado en los negocios de mi Padre. Escuche lo que dijo. Yo tenía que encontrarme haciendo la voluntad de mi Padre. Pero escuche, Lucas 2:5-1. Después regresaron a Nazaret y Jesús les obedecía a ellos en todo. El Hijo de Dios. Entendemos que el acto del Hijo de Dios no fue por una necesidad, sino por la elección a la obediencia, enseñándonos a nosotros que el deber de la honra se expresa a través de la obediencia y el respeto a Dios. En Efesios, vamos ahí, permítanme primero, sí, Efesios 6:1-2 me lo prepara. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han comprado un artículo para el hogar? Buena cantidad de gente. Los demás han sido bendecidos, se los han regalado. Pero entonces, cuando hemos comprado el artículo para el hogar, ¿qué fue lo que el pastor Patricio nos dijo que es lo primero que debemos buscar? Las instrucciones, el manual, ¿verdad? Las instrucciones. Porque ¿qué dicen las instrucciones? Para obtener el máximo resultado, para obtener el máximo rendimiento, siga las instrucciones del fabricante. El fabricante de los seres humanos dice a los hijos, Efesios 6:1-2, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Saben por qué? Porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Él afirma este mandamiento en Colosenses 3:20 cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, la desobediencia es símbolo de la decadencia moral en donde se encuentra una sociedad. Vivimos en un mundo donde la desgracia abunda y la tragedia sobreabunda. ¿Por qué creen ustedes que es así? ¿Por qué creen? Porque la obediencia a los padres que Dios manda hacer no es la que se hace, sino más bien la que hacemos crecer es la desobediencia a nuestros padres. Tenemos hijos dando órdenes a los padres, hijos mandando a los padres tal como si los pájaros pudieran dispararle a las escopetas. Y como este ejemplo, hay miles de ejemplos que indican el declive de una sociedad. Los hijos que rechazan al único Dios y deciden adorar objetos hechos por manos de hombre. El hijo que quita al rey y se pone él como rey diciendo, sigo siendo yo el rey. Traen destrucciones a sus despreciables elecciones. Y esas elecciones traen destrucciones a la familia y por consiguiente a la sociedad. Estas personas que obedecen su propia mente y desobedecen la mente de Dios, ¿qué creen? Dios no los corrige. Porque en primer lugar, Dios no corrige a quien no es hijo de Dios. ¿Escuchó? Si Dios no está corrigiendo, debería de preguntarse, ¿seré hijo? Dios los deja en su manera retrógrada de pensar y los entrega a una reprobación de su propia mente. Esta reprobación manifiesta comportamientos tales como en donde la mujer deja el uso natural del hombre y se echa con otra mujer, en donde el hombre también deja el uso natural del hombre y tiene relaciones, de la mujer, el Señor nos ayude, pierde el uso natural de la mujer, el hombre, y tiene relaciones sexuales con el hombre. Pero todo por causa ¿de qué? De despreciar, quitar precio a lo que verdaderamente tiene valor, a lo que verdaderamente tiene gloria. Dan honra a lo creado en vez de dársela al creador. En Romanos
1, 28 al 30, del 1 al 26 le dice todas estas cosas de las que yo le acabo de mencionar. Pero en el 28 al 30 continúa diciendo de esas personas, por pensar que era una tontería poner a Dios en primer lugar. ¿En qué lugar? Vuelvo a preguntar, ¿en qué lugar? Por pensar que era una tontería poner a Dios en primer lugar, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, son insolentes, son arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a los padres. De manera similar, en 2 de Timoteo 3, 1 al 2, Pablo le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por ellos mismos y por su dinero. Serán fanfarrones, serán orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y malagradecidos. Factor común denominador: desobediencia a los padres. La Escritura destaca que la desobediencia a los padres es parte de lo que contribuye que una sociedad se pudra. Porque la desobediencia a los padres es precisamente el cáncer de toda sociedad. Pero calma, como dice el Chapulín, que no panda el único. Gloria sea siempre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea siempre a Dios, amén. Que Él constituyó familias cristianas para que formaran la iglesia. Gloria a Dios por eso. La iglesia no solo se encarga de identificar, sino de también enseñar la solución a ese problema. Instruir a los hijos en la honra a los padres, porque de esa manera ellos aprenderán a honrar a Dios. Para poder llegar a lo que Pablo dijo, porque eso es justo, hay un camino hacia la justicia. Voy a presentarle dos hermanas inseparables para poder llegar a ese camino. Antes, leamos lo que dice Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es que, nuevamente, ¿no está ahí? Perdón, entonces yo leo Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Hermano, lo que destruye el cáncer en una sociedad es el camino a la justicia. Y la iglesia es la única institución que enseña ese camino. No crean que lo va a aprender joven en la universidad. Niños, no crean que lo van a aprender en la escuela. La iglesia es la única que enseña el camino a la justicia. Ese camino a la justicia, para poder, cuando tú sepas que tú vas por él, te encontrarás con dos hermanas. Una es el deber. Dos, la obediencia. Hijos, el camino, escuchen, el camino a la justicia pasa por la obediencia y culmina en la honra, pero inicia en el mandamiento y en el deber. Deber es reconocer con profundo respeto el papel que Dios ha otorgado a nuestros padres cristianos, valorando su autoridad para obedecerlos. Obediencia es la acción que practica este deber. Ahora, no podemos detenernos en la obediencia, porque la obediencia puede ser una respuesta a una instrucción específica y puede ser una respuesta nuestra temporal. La honra es una actitud practicada durante toda la vida. ¿Me escuchó?
La honra es una actitud, empieza como una actitud, voy a hacer. Es una actitud tomada, ¿verdad? Y es practicada durante toda la vida. El deber nos llama a obedecer a nuestros padres en nuestra juventud para aprender a honrarlos en nuestra madurez, que para ellos significa su vejez. Para los que apuntan, el deber nos llama a obedecer a nuestros padres en nuestra juventud para aprender a honrarlos, en nuestra madurez, lo cual para ellos significa su vejez. ¿Cómo le hago con los padres que no merecen honra? Con los padres que no son respetables, con los padres que me trataron mal. ¿Cómo le hago con los padres que no merecen que yo les dé esta honra? Pero quizás tus padres no hayan sido cristianos. Quizás se identificaron como cristianos, pero no tenían el conocimiento que tú estás aprendiendo el día de hoy. La Escritura en todo caso nos enseña en Efesios 4:32, antes, hijos, antes, sed benignos los unos con los otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios los perdonó a ustedes, como Dios nos ha perdonado a todos nosotros en Cristo. Obedecer a Dios significa practicar la bondad, la misericordia, pero también el perdón hacia nuestros padres. En ello reflejamos que hemos recibido nosotros un perdón primero de parte de Dios. ¿Se entiende, joven, jovencita, padres, que tal vez recordar el trato que tus padres te dieron, se siente dolor, se siente resentimiento? Sin embargo, es importante, ponga atención en esto, si no ha puesto atención, es importante recordar que el perdón no es una acción para quien lo merece. Tampoco depende si yo amo o no amo a la persona. El perdón es una acción de nuestra obediencia a Dios y que libera al hijo del rencor. Perdonar no es hacer como si nada pasó. Perdonar más bien es caminar en justicia. Escuche, es romper cadenas de deshonra. Es romper con la desobediencia que quizás lucharon tus padres, los padres de tus padres, los abuelos de tus abuelos o tus propios abuelos. El perdón es más bien decir, esto termina hoy y conmigo, porque es una decisión. Si tú lo haces, Dios promete bendecirte a ti y 999 generaciones después de ti. Él bendice, dice la Escritura, 1000 generaciones de los que le aman, por cuanto aman, ¿verdad?, la verdad. También nosotros decidimos amarlo, aunque cueste, aunque duela. Sabemos que no solo estamos obedeciendo, sino que sus mandamientos también sanan, pero también transforman. ¿Alguien sabe de eso? Alguien ha sido transformado por el poder de Dios. Amén. Veo muchas manos, bendito sea Dios. Entonces, cuando Cristo vino, hermano, para perdonarnos, Él se subió a una cruz. Y nosotros, al perdonar, nos subimos a la cruz, tal como lo hizo nuestro Maestro. Desde la cruz, nuestro Maestro exclamó: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Estaremos dispuestos nosotros como Jesús decir: Padre, perdona a mis padres, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo? Voy a darle unas prácticas a los hijos acerca de la honra. Dios, primero, debes saber que a tus padres les dio autoridad. Y si les dio autoridad es para que tú los respetes. ¿Cómo respeto a mis padres? Ten cuidado cómo le hablas y cuando hablas de ellos. ¿Cómo demuestro respeto a mis padres?
ten cuidado cómo les hablas y cómo hablas a los demás de ellos. Provee para ellos. En Mateo 15, del 1 al 8, Jesús se encuentra reprendiendo a los fariseos, porque los fariseos decían: lo siento, no puedo ayudarte financieramente porque lo que tenía para ti se lo he prometido a Dios y ya no puedo darte, o ya no puedo darle a ustedes. Jesús les pregunta: ¿por qué por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Dios mandó: honra a tu padre y honra a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Considera su bienestar. En 1 Timoteo 5:8, mire lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, éste ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No me diga: te alabamos, Señor, pero eso es palabra de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, Jesús, en los últimos momentos de vida en la cruz, clavado en la cruz, desangrándose por los pecados de toda la humanidad, cuando Él cargaba el peso del mundo, cuando Él estaba sintiendo el abandono, el dolor, la traición, y aún así, en medio de su sufrimiento, indescriptiblemente, Jesús no olvidó a su madre. Con los labios resecos y el alma quebrada, encontró fuerza para despegar sus labios que estaban recontrapegados por la sangre seca que había, y al abrirlos vuelve a romper sus labios para mirar a su amigo y recomendar a su amigo a su madre. Él tomó fuerzas, miró a su madre y, apuntando al apóstol Juan, en Juan 19, 26 al 27, Él le dice a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo del cual estoy hablando: he allí tu madre. Para los que piensan que la madre de Jesús no necesitaba, aquí tenemos un claro ejemplo de la dependencia que los padres tienen de los hijos cuando ya envejecen. Él nos lo enseñó. Aún partiendo, siendo joven, cualquiera dice: ya la responsabilidad se acabó. No. Al discípulo amado le dijo: te encomiendo a mi madre. Ahora te haces cargo de ella y ella ahora va a depender de ti. Así fue la obediencia de Cristo. Nunca se olvidó de los mandamientos de su Padre celestial, ni siquiera cuando estaba muriendo. Entonces, si nos va ayudando, hermano Francis, por favor. En primer lugar, respétenlos. En segundo lugar, provee para ellos. Considéralos. En tercer lugar, considéralos. Considerando, ¿sabes qué? Sus necesidades. Y cuarto y último, demuestra tu honra con una vida devocional y agradable a Dios. Porque esto no solo agrada a Dios, sino también que agrada a tus padres. Porque allí se mira el trabajo que Dios primero hace en tu padre y ahora está haciendo en ti, que estás tomando ahora el rol o la responsabilidad de padre. ¿Por qué debemos de hacer esto? Porque la honra
a los padres es bien clara. Miren lo que dice Efesios 2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabes para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en esta tierra. De Dios es la vida, de Dios es el poder, de Dios es la tierra. No creas, hijo, que tú estás aquí porque tú estás aquí. Tú estás aquí porque primero le place a Dios que tú estés aquí. Pero segundo, tienes una responsabilidad, tienes un deber. El hijo que le quita precio a sus padres, o sea, que desprecia, que le quita precio a sus padres y dice que aprecia o agrega precio a Dios, el cual es mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque quien no aprecia a sus padres que los ve, ¿cómo puede apreciar a un padre que no ve? Ese es el trabajo de los padres, de enseñar a sus hijos que mediante el respeto a la autoridad se pueda respetar a una autoridad que no se ve. ¿Por qué hay hijos que irrespetan las leyes como de tránsito, como las leyes de no matar y matan? ¿Por qué hay hijos? Porque no hay enseñanza, no hay obediencia acerca de honrar, obedecer a los padres. Así como Dios manda en Malaquías, probadme en tu diezmo, en las ofrendas. Creo con toda convicción que en la honra a los padres es como que Dios nos dijera: ahora te voy a probar a ti, en el deber de la honra a tus padres. Yo me pregunto, ¿pasaremos la prueba? ¿Viviremos este deber como hijos de Dios? Usted me preguntará, ¿cuál prueba? Bueno, la prueba del verdadero amor. El verdadero amor no se revela cuando los padres ya no nos pueden dar nada. Se revela cuando nosotros decidimos dárselo todo a nuestros padres por honra, por gratitud y obediencia a Dios. Mi consejo es que hoy rompamos cadenas de desobediencias del pasado y emprendamos camino hacia la justicia para que conozcamos lo que es o será ser bendecido por 1000 generaciones. Matrimonios bendecidos, hijos bendecidos, familias bendecidas, sociedad bendecida. Concluyo con esto. Llámales. Llama a tus padres. Agarra un teléfono, llámalos. Visítalos. Si te casaste y tienes mucho, invítalos a tu casa. Llévalos de vacaciones si puedes. Pero sobre todas las cosas, no olvides de darle las gracias. Porque llegará un tiempo donde ya no hay tiempo para darle las gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá, por haberme cambiado los pañales cuando yo no podía hacerlo por yo mismo. Gracias, papá. Gracias, mamá. Porque aunque la comida no era la mejor, nunca me faltó un plato. No esperes a que sea muy tarde, porque ellos estuvieron allí cuando tú los necesitaste, cuando tú los necesitabas.
El amor demuestra una acción de detalles, con presencia y con gratitud. Hoy es el día en que puede cambiar todo esto. Dije que iba a concluir, pero ahora termino. La familia cristiana enfrenta ataques constantes. Atención, varones, atención, mujeres, al que está al lado, pégale un codazo, que se despierte. Escuche, 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 escuche. La familia cristiana enfrenta ataques constantes. Se ataca a los esposos, impulsándolos a vivir para ellos mismos. Voy al gimnasio, levanto, y cuando levanto, ¿cómo me miro? Hago esto, ¿cómo me visto? No compran ropa a los hijos, no compran ropa a la esposa, no hacen, todo es para ellos. Un ataque a los esposos para que abandonen su llamado de amar y de proteger a sus esposas y hijos. Se atacan a las esposas animándolas a rechazar el diseño divino del respeto y la unidad con su esposo, a que sean individuales, que ellas tanto como los esposos pueden, no necesitan un hombre. El Señor reprenda al diablo. Ese no es el diseño de Dios. Es un ataque. Se ataca a los hijos empujándolos a desobedecer para alejarlos del camino de la honra, para privarlos de que no conozcan el poder que hay de Dios en una familia que Él bendice. Pero también hay un ataque contra la iglesia, porque es el lugar que Dios estableció para que las familias se reúnan, se animen, se edifiquen, y para que juntos aprendamos a poner en acción los mandamientos de Dios. ¿Por qué se nos ataca? Porque la iglesia es la única institución que aún cree que vale la pena obedecer. Aquí alguien tiene que decir amén. Porque la iglesia es la única institución que cree, aún cree que vale la pena obedecer, amar y honrar. Hoy usted tiene la decisión de responder a Dios con obediencia. Hoy usted puede decir: sí, Señor, yo voy a honrar a mis padres, me cueste lo que me cueste. Si tomas esta decisión, a pesar del dolor del pasado, verás cumplirse la promesa de Dios. Te irá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. No te arrepentirás, porque tu Padre Celestial es el que cumple lo que te promete. Porque cuando honramos, cuando perdonamos y obedecemos, abrimos la puerta a una bendición que puede alcanzar 1000 generaciones. Yo no sé tú, pero yo sí quiero. Yo quiero. No hay mejor herencia que tu familia sea bendecida con el temor y la obediencia a Dios. Te irá bien. Tendrás larga vida sobre la tierra. Cuando honramos, cuando perdonamos, obedecemos, seremos bendecidos. La batalla es real, pero también la victoria para los que eligen el caminar poniendo a Dios y a sus mandamientos en primer lugar. Hijos, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien en esta tierra y su vida sea larga. Dios los bendiga.